Bienvenidos a Entrevistas Ágora. El día de hoy nos acompaña el doctor Félix Huanca, quien es profesor invitado a la Universidad Surcolombiana a la 7ª semana de la investigación y Día del Libro Jurídico que organiza la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Casa de Estudios. El doctor Félix Huanca es profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, es la universidad estatal más importante en La Paz, en Bolivia, y nos acompaña hoy aquí en la Universidad Surcolombiana para contarnos un poco el sistema constitucional boliviano. Doctor Félix Huanca, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Cuéntenos algo respecto a su vinculación con la Universidad Estatal, la mayor de San Andrés. Primero, muchas gracias al programa y a los oyentes y televidentes. Efectivamente, yo vengo ya trabajando hace 20 años en la universidad. Soy profesor a tiempo completo, de dedicación exclusiva en la universidad. Nuestra universidad indudablemente es la más grande de Bolivia. Está en el ranking nacional, somos la primera universidad. Y en Derecho, no diría que estamos muy bien, pero estamos sacando a flote todas nuestras debilidades y estamos encarando un nuevo proceso para cambiar nuestra carrera, en especial la de leyes, de manera que nuestra carrera esté más o menos a la altura de las universidades de la región, y eso es nuestro mayor reto y esfuerzo que actualmente venimos haciendo. Cuéntenos, doctor Félix, allá en la universidad, la mayor universidad estatal de Bolivia, cuéntenos cómo es el desarrollo del proceso de investigación, cuéntenos cómo es el apoyo que da la universidad a todos los procesos, sobre todo investigación y docencia. Bien, la investigación en nuestro medio no está, digamos, cubierto por los gastos públicos. Sí hay una parte, pero siempre esto es pobre o escasa. Pero en la medida de lo que se puede, tenemos profesores que por cuenta propia, como el caso mío, hemos logrado salir fuera, por ejemplo, del país y hacer cursos post-título de licenciatura, y ahora mismo sí encaramos ciertas investigaciones en Bolivia, y en los últimos años también ya un poco hemos encarado cómo podríamos hacer la intercomunicación interuniversitaria y también incluso el intercambio de estudiantes y profesores. Con el Mercosur de alguna manera nos fue bastante buena, y obviamente nos gustaría activar mucho, por ejemplo, el tema del intercambio de profesores con la CAN, con la Comunidad Andina de Naciones, de la cual somos parte, y Colombia y Bolivia también. Y creo que eso a lo mejor en los próximos años podemos materializarlo de una manera mucho más eficiente. Hablando un poco de la administración en las universidades públicas, teniendo en cuenta que la Universidad Surcolombiana dentro de poco pues, va a entrar en un proceso electoral para la elección de nuevo rector, cuéntenos en Bolivia cómo se elige el rector de la universidad más grande que tiene el Estado boliviano. Bien, sí, nosotros tenemos un total más o menos de 70.000 universitarios. Somos 53 carreras, 12 facultades. Los profesores creo que alcanzamos alrededor de 2.500, creo que es bastante poco con relación a la cantidad de números. El sistema de elección del rector es casi como para la elección del presidente y vicepresidente del Estado. Es decir, participa principalmente dos comunidades, ¿no? La comunidad de docentes, profesores universitarios, y la comunidad de universitarios de todas las carreras. Entonces, lo que sí tal vez presenta hoy día como problema es que el voto es ponderado, es decir, si hay 2.500 docentes, su voto no es igual a la cantidad de estudiantes, porque como son 70.000, entonces más o menos suele dar un resultado como
un voto docente equivaldría a unos 70 estudiantes, 80 estudiantes. Entonces, pero sí, el sistema es universal, es decir, todos participan el día de la votación. Eso sí, no es tanto que participen muchos, creo que llegamos siempre al 30% del total del electorado. Y bueno, con la nueva constitución actualmente nuestras autoridades pueden ser sujetos a, ¿cómo se llamaría esto? A revocar sus mandatos después de cumplir la mitad de la gestión. Tienen una gestión de 3 años, entonces al año y medio podríamos, con una iniciativa ya de docentes o de estudiantes universitarios, hacer el revocatorio de la autoridad que no nos pareciera conveniente su trabajo o fuera ineficaz, digamos, ¿no? Esto también abarca a los a las autoridades locales, como puede ser el decano o el director de carrera o de una carrera. Ya mirando un poco más la parte política boliviana, que para el caso colombiano resulta bastante interesante, debido en primer lugar al gran crecimiento que ha tenido Bolivia bajo el mandato del actual presidente Evo Morales. Sabemos que el crecimiento de Bolivia es uno de los más altos de América Latina, incluso en alguna ocasión casi llegó al 7% el crecimiento de la economía boliviana, muy por encima de la media latinoamericana. Sin embargo, el gobierno pues de corte socialista, un poco más de izquierda, de Evo Morales, ha logrado modificar la Constitución para continuar en el ejercicio del poder. Cuéntenos un poco esa parte política, cómo se está moviendo ahora, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional boliviano avaló esa figura de la reelección ya en más de una ocasión por parte del actual mandatario. Sí, bueno, esto tal vez sea interesante como un mensaje. Ustedes tienen próximamente elecciones nacionales y puede ser muy útil la experiencia que nosotros lo vivimos hoy. Resulta que en 1995 Evo Morales gana y nuestra constitución nueva lo aprueba los constituyentes en mayoría del MAS, que es el partido del presidente, y esa constitución del 2009 establece que el presidente, vicepresidente y otras autoridades pueden ser electas por un periodo de 5 años y por una reelección continua por otros 5. Entonces, en el caso de Bolivia, en el 2011 se hizo una reinterpretación por el Tribunal Constitucional también, afín indudablemente al gobierno, por un tercer mandato, y esto tal vez fue una debilidad de los juristas en general. Se admitió cuando no debería hacérselo así para el tercer mandato, sino más bien simplemente cumplir lo que decía la Constitución, una elección y una reelección continua. Y como entonces se interpretó la Constitución, ahora, el 2016, fuimos a un referéndum nacional para ver si podía ir Evo Morales a un cuarto mandato, y la reelección fue absolutamente negativa para el presidente. 6 departamentos, casi un 60% de la población dijo no a la reelección por cuarta vez. Y dicho esto, entonces el presidente Morales lo que manda es una consulta al Tribunal Constitucional vía una acción abstracta de inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional termina fallando en septiembre del año pasado, 2017, porque Evo Morales tiene un derecho humano más importante, que sería ir a una reelección indefinida en la forma como él desea hacerlo. Entonces, esto ahora tenemos problemas porque, primero, que la Constitución dice una cosa y luego termina interpretando la Constitución, el Tribunal Constitucional, que precedentes de esto hay en América Latina, sí, en Nicaragua creo que se hizo igual, luego en Costa Rica, Salvador, de tal manera que en esos países ahora están así, pero en América Sur el precedente no hay mucho, salvo el caso Maduro tal vez. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que parece que es malo que la población se incline y dé mayorías parlamentarias, por ejemplo, a un partido único.
porque generalmente estos terminan distorsionando el sistema democrático de los contrapesos, de tal manera que, por ejemplo, los debates parlamentarios se van anulando para hacer leyes o algunas otras cuestiones, y el partido con más número de representación parlamentaria termina imponiendo la voluntad del partido al país, al Estado, ¿no? Y creo que este es el mensaje para el caso Colombia, por ejemplo, que ya van a ir a elecciones, entender y comprender los precedentes de los países vecinos, que dar un voto a un candidato solamente es contrario a la democracia. Bien, vamos a una pausa, y volvemos más tarde con esta entrevista. Volvemos con Entrevistas Ágora. Estamos el día de hoy con el profesor Félix Guanca de la Universidad Estatal, la Universidad Mayor de San Andrés, que es la Universidad Estatal de Bolivia. Doctor Félix, cuéntenos un poco sobre la parte constitucional, que entiendo que es su área de trabajo, su área de investigación, sobre el sistema constitucional boliviano. Específicamente, háblenos un poco de todos los avances constitucionales que ha tenido la Carta Política de Bolivia para toda América Latina e incluso para Europa. Es una carta política muy interesante, puesto que existen algunos derechos allá, unos derechos que fueron consagrados y que para nosotros son bastante extraños, como el derecho al buen vivir, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente sobre ese tema, pero nos gustaría que compartiera un poco los conceptos, el alcance, qué es ese derecho al buen vivir que ustedes han desarrollado. Bueno, primero que la Constitución del 2009 pertenece, digamos, en términos de teoría constitucional, al grupo de las constituciones que hoy se estudia bajo el nombre en Europa y en América Latina de neoconstitucionalismo. Entonces, lo que esto implica es superar definitivamente el Estado legal y entramos al Estado constitucional. Esto implica decir entonces, en la Constitución actual de Bolivia o del Estado plurinacional están insertos reglas y principios, y hay más principios y valores que reglas. Entonces, en ese sentido, uno de los principios es el buen vivir, no es regla, porque si fuera regla, cualquier ciudadano podría pedir una tutela efectiva de tal derecho a un juez, y probablemente tal vez el juez no la pueda dar una respuesta. Pero si se trata desde el punto de vista de los principios y el derecho del vivir bien, entonces eso implica que tanto los poderes del Estado como las otras instituciones, las universidades, etcétera, tendrían como norte, como objetivo, desarrollar sus actividades buscando el buen vivir. Entonces, ahora, este término de buen vivir obviamente tiene que ser desarrollado por una ley, y probablemente incluso, si a falta de ley, por una sentencia del Tribunal Constitucional. No tenemos hasta hoy día un fallo que lo haya establecido qué es exactamente esto, pero sí de alguna manera se ha venido trabajando qué puede significar esto, especialmente por los teóricos, ¿no? Vivir bien implica una relación nueva, un poco alejado del antropocentrismo, que es la que recogieron las anteriores constituciones, donde el hombre es el más importante
y todo es para el hombre, o todo gira alrededor del beneficio del hombre. Lo que vivir bien más bien toma en cuenta que efectivamente para que el hombre tenga un sentido y su vida sea más o menos buena, implica tener una relación con el entorno natural, es decir, el medio. Si nosotros no tenemos criterios claros de cómo tratar el medio de nuestro entorno natural, entonces es difícil hablar de un vivir bien. Entonces, al final, ¿qué estaría detrás del vivir bien? Sencillamente, hasta donde yo entiendo y los que están teorizando, es que las posibilidades de subsistencia nuestra, es decir, de los seres humanos, estén garantizados en función al tratamiento que le demos al medio natural que nos rodea, en otras palabras, la madre tierra, como llamamos, que no podamos destruirla, sino tal vez bajo los criterios de Naciones Unidas. Esto también ya está dicho, solo que con otro término, desarrollo progresivo, o lo que sería el desarrollo sostenible. Entonces, estos términos obviamente parecen tener distintas explicaciones, pero en el fondo esto es lo que están tomando en cuenta. No solo tomemos como factor importante al hombre, sino también los otros seres vivos, y la propia naturaleza misma, porque si nos olvidamos de aquello, seguro que pereceremos antes, porque la naturaleza del medio terminará exterminándonos a nosotros mismos. Respecto al aspecto de la protección de los derechos fundamentales, en el caso colombiano tenemos una acción que es muy importante para nosotros, que es la acción de tutela, que fue creada con la Constitución de 1991. En el caso boliviano, la Constitución de 2009 tiene algún mecanismo constitucional para protección de derechos fundamentales a través de los jueces. Sí, tenemos varias que se han, bueno, no es que sean creadas en esta Constitución, sino ya las había, pero digamos que se han viabilizado otras más, ¿no? La acción de tutela es lo que nosotros llamaríamos acción de amparo. También está la acción de libertad, lo que era antes el habeas corpus, que en muchos países todavía está. La acción colectiva, que es especialmente aquello que trata de proteger derechos tutelables, como por ejemplo el tema del medio ambiente, donde cualquier colectivo o una persona puede interponer tal recurso, y el otro sería una acción de incumplimiento que está dispuesto para que las autoridades de distintos rangos puedan cumplir lo que las normas establecen, o una decisión, una sentencia de forma inmediata. Estos serían los nuevos mecanismos o medios de protección que están para el tema no solo de derechos humanos, pero también en este caso el medio ambiente. Pero algo más tal vez agregar, que el medio ambiente en Bolivia sí es un derecho fundamental, entonces eso está previsto allá. Esa nueva denominación de Estado plurinacional, ¿qué connotación tiene? ¿Qué connotación teórica, filosófica tiene ese concepto que para nosotros también es muy novedoso? Ya. El tema de lo multicultural y plurinacional simplemente es un reconocimiento a la diversidad cultural existente previa a la Constitución del 2009. Es decir, lo que hace la Constitución del 2009 es recoger o hacer un reconocimiento expreso de la existencia de distintas culturas en nuestro país. Y entonces la Constitución, por ejemplo, dice que reconocemos 36 pueblos, 36 culturas, y más la cultura boliviana, que sería la dominante, pues tendríamos 37 culturas. De ahí entonces que lo que está diciendo Estado plurinacional está diciendo que hay 37 naciones, aunque esto también de alguna manera se ha puesto en debate, porque hay alguna gente que dice nacionalidad es distinta de nación. Y entonces sí, pero el fin último del nombre es reconocer distintas culturas vigentes existentes en el país. Pero ese reconocimiento constitucional sí se ha visto reflejado en la esfera política, en la esfera social,
porque entiendo que la mayoría de la población es de ascendencia indígena en Bolivia. Sin embargo, tradicionalmente en los anteriores gobiernos había una hegemonía más del hombre blanco, el hombre mestizo, y tal vez la participación del indígena era muy baja en el gobierno. ¿Cómo es ahora? En alguna medida, la Constitución del 2009, al establecer el pluralismo nacional, pluralismo jurídico, pluralismo nacional, económico y cultural, lo que ha hecho es un reconocimiento de estas culturas y hoy día, efectivamente, no es que haya un gran cambio, pero sí hay un reconocimiento y a través de ella, por ejemplo, la representación indígena, si bien no es significativa, pero sí avanzó, por ejemplo, en la Cámara de Diputados a 7, que resulta de cuál de los grupos culturales tiene más votación. Ellos son los representantes directos. Y también hay representaciones de otro grupo que se los denomina interculturales, que son aquellos que estarían, por decirle, entre lo que él llamaba blanco mestizo boliviano respecto de las otras culturas, entonces en cuyas fronteras o cuya relación es más constante. Entonces ellos también tienen otra representación. Los afrobolivianos tienen un diputado, y así sucesivamente. Si bien no hemos avanzado mucho, pero hay estas iniciativas ya naciendo y que obviamente hacia el futuro tendrá que mejorar, porque como dijiste, la mayoría de la población boliviana es indígena, entonces a eso tendrá que apuntarse, ¿no? Sí. Un último punto que sería muy interesante que nos contara el doctor Félix es sobre el conflicto ya que tiene mucho tiempo con Chile por el acceso de Bolivia al Océano Pacífico, incluso que hace ya como 100 años, si usted me puede orientar, creo que tuvieron un conflicto un conflicto que llegó a ser un conflicto armado con Chile. Y este tema se ha judicializado a nivel internacional en la Corte de la Haya. ¿En qué va este proceso? ¿Cómo está este conflicto con Chile? Efectivamente, mira, en 1789 Chile invade a Bolivia, lo que era la costa hacia el Pacífico, para nosotros departamento del litoral, y como consecuencia de esta guerra, incluso que tuvimos que aliarnos con el Perú, pero perdemos la guerra. Hay muchas historias y contrahistorias, digamos, sobre esto, pero al final se firmó un tratado en 1904 de paz y amistad entre Chile y Bolivia. Después de esto hubieron una serie de acercamientos, negociaciones entre Chile y Bolivia, y claro, en el gobierno de Evo Morales, el presidente y creo un equipo de abogados internacionalistas decidió llevar el caso a la Haya, a la Corte Internacional, y efectivamente ahora el caso está allá. Ya hubo la primera fase de alegatos, creo que ya terminó hace 2 semanas atrás, y ahora se espera el fallo del tribunal, probablemente para octubre de este año, tal vez antes. En realidad lo que ahora no se litiga o no se plantea en esta demanda que Chile devuelva, eso sería muy difícil. Lo que sí en esa demanda se plantea es que Chile negocie de buena fe una futura alternativa de acceso al mar en condiciones más favorables, aunque algunos le han agregado una salida soberana, pero igual también eso es excesivamente muy emotivo, ¿no? Entonces, esto está en la Corte y esperemos qué dice la Corte. Lo que yo más o menos conozco de la composición de la Corte Internacional es que hay jueces que serían de tendencia más ortodoxa y otros que serían, digamos, más, por decir, más modernos, o que tratan de ampliar el sentido del derecho internacional, o sea, de forma más revolucionaria. Pero parece que la composición mayoritaria es la de los jueces, es decir, de tradición ortodoxa muy fuerte, conservadora, creo que es lo más apropiado, y que probablemente el fallo termina y diga sí,
negocien entre Bolivia y Chile en condiciones más favorables. Hasta ahí creo que podemos llegar y de ahí hacia adelante no se sabe qué es lo que puede pasar. Doctor Félix, muchas gracias por esta entrevista. Le agradecemos su presencia aquí en la Universidad Surcolombiana, por asistir a este programa. Muchas gracias por la atención y los esperamos en una próxima emisión.